Gloria a Jesús. Antes de expresar mi fraterno saludo, algo que no puedo quedarme callado es que Folucate, los 5 sectores de Folucate, siempre cuando organizan un impacto de Dios, de alabanza y de adoración, siempre cuando organizan un ayuno, campaña, cualquier cosa que hacen para Dios, tienen el respaldo de Dios. Y por lo tanto, mi súplica, mi ruego, mi consejo y recomendación para cada uno de ustedes sería: nunca pierdan esa presencia de Dios, porque vas a llegar a muchos lugares, eso sí, a muchos eventos donde no vas a sentir absolutamente nada. Simplemente habrás asistido a un lugar de entretenimiento. Peor, una gota de lágrima de alabanza y adoración a Dios. No estoy orgulleciéndoles a ustedes para que ustedes jacten y digan: ¿quién como nosotros? No. Si ustedes creen que Dios está aquí con ustedes, si lo creen, dile: Señor, no te vayas, quédate con nosotros. Usted lo tienes marcado en esa frase, y esa frase dice: campaña de avivamiento. ¿Qué es palabra avivamiento? Yo no entendía esto. Yo no sabía lo que era un avivamiento. Yo pensaba, tal vez en comparación con un simple brinco, salto o gritos, simplemente así. Pero cuando yo llegué a la tierra de avivamiento, por la gracia y misericordia de Él, llegué a conocer qué era el avivamiento y quién era el avivamiento. Y cuando yo veo esa palabra, donde quiera que yo veo, no simplemente quedo viendo esa frase, sino que, Señor, digo: ¿es realmente el avivamiento aquí o simplemente está escrito? Hoy no puedo quedarme callado. Esa palabra avivamiento es la misma presencia, la misma gloria de Dios está en este lugar. Entonces los enfermos regresarán sanados. Entonces el entristecido regresará regocijados. Entonces los que estaban apartados regresarán reconciliados con Dios. Incluso los que estaban enfermos espiritualmente regresarán fortalecidos, porque la presencia de Dios está aquí. No es la presencia de un pastor, no es la presencia de un tremendos ministros de Dios. Ustedes simplemente son usados por Dios. Usados por Dios. No importa si no lleves corbata, no importa si no lleves leva, no importa si no cargues un traje de alto valor. Regocíjate porque tienes la presencia de Dios. Presencia de Dios.
Nosotros no somos merecedores para estar con la presencia de Dios. Es que el Señor está buscando a hombres y mujeres humildes, sencillos, para reposar su presencia en ese lugar. Esto es algo profético, queridos hermanos. Si hoy estamos aquí solamente sintiendo en espíritu su presencia, ahí mismo entienden ustedes una palabra profética que dice: campaña de avivamiento. ¿Quién viene pronto? Cristo viene pronto. Tenemos que clamar que la iglesia se encuentre avivados hasta que Cristo nos venga a arrebatarnos de este lugar. Cristo no vendrá por una iglesia adormecida. Cristo no vendrá por una iglesia entretenida. Cristo no vendrá ni tampoco por unos edificios de último modelo. Cristo viene por sus hijos que realmente mantuvieron con su presencia. Nos vamos. Hoy estamos aquí celebrando esta fiesta, pero este es algo profético. Dentro de un poco tiempo celebraremos con Él en su gloria celestial. Allá aferremos y anhelemos. Gracias, queridos pastores, hombres que sembraron el evangelio en esta comunidad. Si yo diera dinero, no te satisfacería eso. Pero basta que el Señor te esté aumentando un día más de vida y salud, y te tiene bendiciendo porque hiciste algo, y el Señor también te está recompensando con su presencia. Gracias, Jesús. Hoy toca a la juventud del tiempo presente. Ya nuestros queridos pastores van avanzando en la edad. Si el Señor todavía demora de aquí a 10, 15 o 20 años, mi pregunta es: ¿quiénes quedarán? ¿Quiénes defenderán? ¿Quiénes saldrán? ¿Quiénes dirán: estamos aquí nosotros por nuestros padres, por nuestros abuelos? Aquí estamos los Elías, aquí estamos los Timoteos, aquí estamos los Josués, aquí estamos. Aunque mi abuelito ya se avanzó de edad, pero yo voy a tomar esa posta en el nombre de Jesús y voy a seguir predicando el evangelio. La presencia de Dios mantendrá permanentemente, la presencia de Dios mantendrá fluyendo firmemente. Así que nada ni nadie podrá arrebatar. La presencia de Dios está con nosotros. Dáselo un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre, Señor. Palpamos tu presencia, Señor. Aquí están tus hijos, Jesús. Volucate, Volucate, tierra bendecida, tierra querida. Volucate, aunque mucha gente lo criticaron, aunque mucha gente lo burlaron, aunque mucha gente le odiaron, pero ustedes recibieron la presencia del Espíritu Santo, y ese Espíritu está fluyendo esta noche en el nombre de Jesús de la gloria. Perdieron todo, pero recibieron el Espíritu de Dios. Aleluya. Bendecimos tu nombre, Señor. Regocíjate
con tu pueblo, querido Padre Celestial. Espíritu Santo. Wow. Chasquiway. Que hay mamita palabra te chasquiway. Chasquiway. Que hay ahí tu palabra te chasquiway, papito. Chasquiway chay ancianita pascaparishka de Señor. Manay mamanta kaparincho. Kikin paksimi pimenishkangi. Nyukata kapari. Clama a mí, yo te responderé. Volucate tiene hambre de tu presencia. Volucate no ha cansado ni cansará de tu presencia. Gracias, Padre querido. Wow. Vamos a hacer una cosa muy importante. ¿Por qué no le abrazas a la persona que está a tu lado? Abrázale bien, por favor. Siente esa presencia de Dios. Siente esa presencia de Dios. Recuerde cuando fuiste cantores del Rey. Recuerde lo que sembraste. Recuerde. Malaya chascalicho chay sumacanto tayoyari. En el nombre de Jesús. Fluye Espíritu Santo de Dios. Paipahuawa kunaman, nieto kunaman, bisnieto kunaman, familia kunaman, riparacho, hindi kuna y mata criticacho, hindi kuna y mata burlacho. En el nombre de Jesús, fluye Espíritu Santo, fluye Espíritu Santo, fluye Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, fuego de Dios, río de Dios, Espíritu de Dios, más en el nombre de Jesús, fuego que quema, fuego que consume, fuego en el nombre de Jesús de la gloria. Hay poder en la sangre de Jesús, fuego que quema y que quema en el nombre de Jesús. La gloria se mueve en Polucate, la gloria se vive en Polucate. La gloria se manifiesta. La gloria de Dios. En la guerra que está luchando no es suya. La guerra es de Dios. No temas, varón de Dios. Esfuércete valientemente. Deja que Dios te cautive. Deja que Dios te penetre. Su Espíritu Santo llene sobre su vida. Su Espíritu Santo. Aún los ancianos, aún los jóvenes. Ahora, Padre querido, tú eres un Padre, hombre consejero, hombre que llevas la presencia de Dios, hombre esforzado y valiente. Nada ni nadie te podrá hacer daño. Estás con Dios, por Dios y para Dios. Adelante, siervo amado. Adelante, papacito precioso. Shaki Samukpi, Wakai Samukpi, Wawakuna Sakirispi. Dios satin me hatarichinga. Dios satin me richachinga. Dios satin me sayachinga. Ama manchaicho, papito lindo. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Kikinwan mi kaituta, kikinwan mi cada chakisaruipi, cada tiarinapi, cada hatarinapi. Dios, mana kikimanta karuyangacho. Busque más esa presencia. Busque más. Ya vienes sembrando en Estados Unidos. Aleluya. ¿Quién ha dicho que no puedes? Dios te escogió para grandes cosas, papá. El segundo viaje misionero será mucho más, mucho más. No importa la capacidad, la falta de preparación. Dios quiere usarte a través de tu Espíritu Santo. Usted tiene esa rema de Dios.
esa rema de Dios. Fluye con el poder, fluye con tu Espíritu Santo. Cada instante, cada momento, cada minuto. Ñuca hermanita mañascata, chasquiwa y papá, chasquiwa y Señor. Fuerza, valor, kikimpa presencia. Amata que mamita manta, caruyachu. Fuego, fuego, fuego. Fuego, fuego de Dios. Espíritu Santo, fuego, 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 fuego. Guayaquil taringue, Cuenca taringue, Quito perringue, Camba charango, Camba quena, Camba zamboña. Fuego de alabanza, espíritu de alabanza. No es una emoción, es el espíritu de alabanza, es el espíritu de adoración. Recupere más, recupérate más. Dios tiene más, más, más. A un ancianito saltarás como un cordero. Alabanza al Rey. Aleluya. Aleluya. Espíritu de Dios. Aleluya. Oh, sí. Santo, digno, fluya por tu presencia. Alguien grite gloria a Dios en esta noche. Alguien dale un grito de aleluya en esta noche. Alguien dice: te alabo, Padre. En el nombre de Jesús. El Espíritu de Dios está en este lugar. Está aquí para consolarte. Está aquí para renovarte. No es el pastor, no es el dinero, no es ni el mismo sacrificio. Es la presencia de Dios, Volucate. Es la presencia de Dios. Tal vez no estás impactado. Mucha gente que vinieron a observar. No pierdas el tiempo. Busque, dile a Dios: Señor, yo quiero tener tu presencia. ¿Cómo es que esta hermanita canta, grita y ríe? ¿Cómo yo no puedo? Dile: Señor, necesito tu presencia. Aleluya. Aleluya. Wow. Sí. Wow. Sí. Santo. Espíritu Santo, ministralo. Usted sabía que esta noche es para ti, Señor. La última noche tenías que cerrar con broche de oro, Espíritu Santo. La última noche tenías que abrirse con broche de oro, Espíritu Santo. Espíritu Santo, tú eres nuestro consejero eterno, nuestro amigo real, Espíritu Santo. Te alabamos, Espíritu Santo. Wow. Santo. Gracias, Jesús. Oh, sí, Señor. Sí, Jesús. Sí, Jesús. Te alabamos, Espíritu Santo. Llena, llena. Si veniste a la campaña de Polucate Centro, tienes que regresar lleno del Espíritu Santo. Tienes que regresar lleno del Espíritu Santo. No hay otro mandato, no hay otro querer, no hay otro lugar. Tienes que regresar lleno del Espíritu Santo. A su casa, a su familia, a su trabajo, a su lugar de estudio, a su oficina, a su vehículo, lleno del Espíritu Santo. Orden de Dios. Aleluya. Entonces dile al Señor: Espíritu de Dios, llena mi vida.
llena mi alma, llena mi ser. Vamos, Pulucate, Espíritu de Dios, wow, hambre de Dios, llena mi alma, llena mi ser. Batiendo las manos arriba, dile: lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu amor. Vamos, iglesia amada, lléname, lléname de tu presencia ahora. Tu poder, lléname, poder de Dios, de tu amor. Recibe esas tres cosas. Ahora mismo recibe la presencia de Dios. Recibe la presencia de Dios. Oh mujer anciana, recibe la presencia de Dios. Oh estimado pastor, reciba y aumente, multiplique poder de Dios. Poder que cambia, poder que sana, poder que fortalece, poder que quebranta toda muralla maligna. Ahora recibe en el nombre de Jesús. Aquellos que han sido rechazados, aquellos que han sido odiados, aquellos que están pasando momentos de dura tribulaciones, pruebas, reciba el amor de Dios, reciba la cobertura, reciba el refugio, reciba la sanidad, reciba, reciba, reciba. Ahora, ahora, en el nombre de Jesús, recibe Espíritu de Dios. Aleluya, aleluya. Wow, hay poder en la sangre de Cristo. Oh, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu amor, lléname, lléname, Makikunawan presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu amor. Vamos, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu amor. Lléname, lléname de tu presencia en espíritu, en espíritu, en el nombre de Jesús. Coro de la iglesia, en el nombre de Jesús, músico, en el nombre de Jesús. Lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu amor. Espíritu de Dios, alguien puede gritar un grito de aleluya. ¿Dónde están las mujeres de Pulucate? Mujeres, diga aleluya. ¿Dónde está el pueblo general? El pueblo de Pulucate, diga aleluya. Cuando gritaron aleluya, la muralla de Jericó se derribó. Ahora dile aleluya. Gloria a Dios. Cristo vive y Cristo viene en el nombre de Jesús. Ahora deja que los que están escuchando y viendo las redes sociales y la plataforma digital
Todos ellos que están conectados, levante la mano, extienda hacia donde están las cámaras. Ahí, ore por ellos, Bolucate. Tu oración puede mucho. Ya tienes en tu mano. Dile: bendecimos a Guayas, a los que están en Guayas. Bendecimos en Estados Unidos, a los que están en Estados Unidos. Bendecimos en Riobamba, a los que no pudieron venir. Bendecimos en Quito, en Cuenca, en Machala, en Ecuador, en Colombia, en Venezuela, en Chile. Bendecimos con tu presencia. Bendecimos a Venezuela, en Caracas, en Barquisimeto, en Maracaibo. Allí, Dios, bendito sea aquel pueblo, en el nombre de Jesús. Aleluya. Y bendecimos al canal, no sé qué tipo de canales nomás están aquí. Hoy están, escúcheme, queridos hermanos de los medios de comunicaciones, hoy están apoyados a través de la plataforma digital, pero Dios está entendiendo tu interés, tu intención. Usted ya no has podido salir a predicar, a gritar, pero estás buscando posibilidades, facilidades para transmitir campañas, cruzadas, milagros, prodigios. Y Dios no te va a tener solamente en la plataforma digital. Dios te va a dar un canal de bendición. Dios te va a dar un canal de televisión. Dios te va a dar una empresa radial aquí en Bolucate. No sé, mañana o pasado. Viene. Alábele al Señor. Alábele al Señor en el nombre de Jesús. Aleluya. Precioso. Abrázale a la persona que está a su lado y dile: no te desanimes. Portador de la presencia de Dios. Tú eres un portador de la presencia de Dios. No eres cualquiera. Eres un portador de la presencia de Dios. Yo te puedo ver a ti como estar viendo a Moisés. Yo te puedo ver a ti como estar viendo a Abraham, a Isaac. Eres un portador de Dios. No te avanes, no te preocupes. Si el diablo te ha mentido, písele en la cabeza al diablo. Eres hijo de Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Honramos tu santo nombre. A ti la honra, a ti la gloria. Qué precioso momento. Gracias, Jesús. Gracias. Ahí está bien, mi hermano. Cuando es tiempo de Dios, mira cómo ministra, con gritos y con silencio. Ahora escuche esto. Solamente escuche. Kankaya mi kan. No cante, no cante. Kankakuya mi kangi. Nyukahucha kunata. Perdona wangi Dios. Kankaya mi kangi. Kakahuya. Nyukahucha kunata. Perdona, Pangi Dios. Pandaris kecil. Yo ya escava, muna escava. Pero chengo ya Dios que discaca. Yuka Manuelito. Yuka Pedrito. Y Maisa Tati Chariniari. Y mamanta Yuka Manta Karuyaki. Y mamanta Yuka Manta Sakiringi. Y mamanta Yukawa Sakiringi. Kampa y manta maipika karuya saniku pipis. Paika kamba kuchito pimikaska. Kamba gladito pimikaska. Hospital me familia con pusuk pipis. Pai meniska doktor kunata. Nyukawawa misaki. Nyukame hambisa. Suwa kuna humaki pinyawa nyuchina pipis. Kaita kakichoy. Pero alma pika matuparingi. Chay kanyuka pag meniskami wawkiko paniko.
Aleluya. Hey, alábele. Él es tu Dios, Bolucate. Él es tu Dios, Bolucate, tierra bendecida. Gracias. 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 Gracias, Jesús. Levántele un voto de aplauso a mi papá. Gracias, Jesús. ¿Cuántos estamos bendecidos? ¿Cuántos estamos ministrados por la presencia de Dios? Decía, Señor, la noche, la última noche, tiene que cerrar con broche de oro. Porque si en el mundo secular o social le dicen, la última noche siempre se cierra con broche de oro, hay matanza, hay asesinato, hay pleitos, discordias, peleas. Pero aquí la noche de oro, la broche de oro es algo muy diferente. Mírele a la persona que está a su lado, mírele de frente a frente, dile, se ve la presencia de Dios. Estás mejor que antes. Estás mejor que antes. Tome su asiento, estimado hermano. Aleluya. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Solamente dile a la persona que está a su lado, no permitas que se apague el fuego. No apague el fuego en el nombre de Jesús. ¿Cuántos están aquí? Aleluya. Solicitaron cuál es la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida de Jesús. Todos esperamos la preciosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Kaipachapica, Shakikuna, Wakaikuna, problema kuna, necesidades kuna, unguikuna, nanaikuna, Milla y pistuquilaya, yaya Dios pajuyashka, yashkawakunataka, yakichina pikayarishka. Pero ñuka Dioska, kaisumas chuya santo paipakushka shime pikanin. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Parece que Maijan Gunapasca, Kaiwata 2019, Maijan Pasca Yaya, mama, suegro o suegra, Maijan Pasca Churi o Susi, yerno, nuera, Maijan, Kaipachamanta, Kaifolucate Yastamanta, Yaya Pagman Yarisca. Y Chaikunataka Yaya Dios Kadinka. Ama Yakiricho, no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque cuando un cristiano evangélico supuestamente muere, simplemente está descansando hasta un cierto tiempo. Pronto levantará y encontraremos allá en la gloria de Dios. Gracias, Jesús. ¿Cuál es la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida? En síntesis, la segunda venida es un solo equipo. Cuando nosotros revisamos con prudencia, exegéticamente la palabra de Dios, la segunda venida es para todos los hijos de Dios, sino que se divide en dos esa segunda venida. La primera venida, Cristo ya vino como un niño muy hermoso, rubio, aquel Señor Jesús y Salvador
lo hizo todo. Vino como una criatura muy hermoso, como un bebecito muy precioso. Nació en Belén, trabajó en las 6 provincias de Judea, y ahora fuera de ellos lo hizo todo el Señor Jesucristo. Y hasta el último sacrificio, hasta el último día, derramó su última gota de sangre. Fue crucificado, fue maldecido, fue enterrado, pero Cristo resucitó. La primera venida, Cristo ya trajo la salvación. ¿Cuántos recibieron esa salvación? Por esa sangre somos salvos. Por esa sangre estamos gritando. Por esa sangre estamos alegres, porque somos salvos. Tenemos la vida eterna en nuestras manos, en el nombre de Jesús. Y a su nombre. Y la segunda venida, había dicho hace un instante, se divide en 2. Y el número 1 es el rapto de la iglesia. En el rapto de la iglesia, Cristo viene por sus santos. En el arrebatamiento o rapto de la iglesia, se va a ocurrir, si no es más luego, mañana o pasado. Esa palabra que ustedes tienen escrito, esa es la realidad. Cristo viene pronto. Dígale a la persona que está a su lado: Cristo viene pronto. ¿Cuántos estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo? Amén. Entonces, Cristo viene pronto en el rapto de la iglesia. Y en la segunda venida, Cristo viene con su iglesia. En la primera, en el rapto, Cristo viene por su iglesia. Y en la segunda venida, Cristo viene con su iglesia. Ya con nosotros, bendito sea Dios. Y a su nombre. La palabra arrebatamiento registra en algunas partes de la Biblia. Si nosotros queremos encontrar la palabra rapto de la iglesia, no vamos a poder lograr. Pero en cambio el arrebatamiento sí vamos a encontrar. Por lo tanto, les invité a leer la palabra de Dios en el libro de 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 hasta 18. Entonces, para que ustedes vayan y estudien su casita, solamente le digo esta frase: en el arrebatamiento, los creyentes, escuchen, los creyentes se encontrarán con el Señor en el aire, en las nubes. ¿Cuántos dicen amén? Apunche Jesús paipaguawacuna tapusanaman samunapika. Chay arrebatamiento o chay rapto niskapika ñukanchika kuya kispichi Jesús ka hawafuyukama sami samunga. Chay mantami paipagankeles kunata kachanga ángel kunami Espíritu Santo antukuspa ñukanchikta hawapi Jesús antupachinga. Jesús me cada uno man uxaspa paipakuyak sumak regrawan chaskispa y allá pagzaktaman pusanga. Bendito sea Dios. Y a su nombre masakuna risuningichi chayahtaman. Uyarkani su testimonio que hay campaña Kazarikunchisi Tukuriskawasa, programa Tukuriskawasa. Me parece, señor hermano pastor, viajar cangue Estados Unidos, man. ¿Quién me cae ratito testigo cangue? Jawa fuyu taña avión hawaman pasak pika, ventana mantu kurikus pika, chay fuyu kimalaya te rikurgiachen. ¿No es cierto? Allah hayorak sabanita untendis casina. May pikalaja su sofá de mueble tachuras casina. Alaja wasesina. Sarun semana nyukwar misitawan ni kurkani mija. Chay fuyo pimi Jesús ka pay pachakita churanga. Chay fuyo pimi kunanjami kay nave ukupi turbulencia mancha chico susta chikong ay turmanga pismirikong pero supunja ka nyukanchik pis Jesús wan chay pito paso nyukanchik chakipis fuyupi Jesús wan churason. Bendito sea Dios. Y a su nombre.
Risaningi umana risaningi. Kambakuchu tiak tatapu risaningi umana risaningi. Mana risanis wapsay ka mana obligación so. Sugruna kaninjama asito medio muspado runa kaninjama. Hermano y infierno ma Dios kachakpika. Waukiko pastor y matatro rasa. Ya Dios te dice dispakachikpika risatik chare. Amañaringa kamasa me may bisfastidiari na kanganing. No, 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 no. Esa es la mentalidad satánica. Nosotros somos redimidos por la sangre de Cristo, llenados y ungidos con el Espíritu Santo. Nuestro nombre registra en el libro de la vida. Nos vamos a la mansión celestial. Nos vamos a la ciudad celestial. Nos vamos a la patria celestial. Junto con nuestro amado Salvador Jesucristo gozaremos por siempre y para siempre en la boda del Cordero. Alábele a Dios, hermano amado. ¿Se queda o se va? Me voy. Amén. ¿Cuántos saben ese canto que dice: me voy con Él, me voy con Él? Santo, en la segunda venida, los creyentes regresarán con el Señor a la tierra. Wow. Biblia tatik rezasan ispaka. Apocalipsis 19:14 tarizangue. Chaipe mi Biblia kanikon. Jesús paipa huawakunawan kayaspaman tigramuna kaskata. 2. En el arrebatamiento, hermanos, escuchen. El arrebatamiento es el traslado de los creyentes de la tierra, librando de todo mal, como un acto de liberación. ¿Cuántos quieren estar libres, hermanos? Libre de enfermedad, libre de preocupación, libre de hambre, libre de sed, libre de delincuente, libre de injusticia. Yo ya quiero estar en la presencia de Dios. No sé usted, hermano, pero sigamos persistiendo, sigamos predicando, sigamos caminando. Aunque la muralla esté grande, en el nombre de Jesús nada ni nadie podrá arrebatar de la misericordia de Dios. Y a su nombre. ¿Habrá algún joven esta noche aquí? ¿Dónde están los jóvenes de Julucate? ¿Se van o no se van con el Señor? Por supuesto que sí. Deja de gritar de Barcelona, de Liga, de MLE, ni para nada sirve, hermano. Y Barcelona cada rato perdiendo. Mejor vístate la camiseta de Jesucristo. Sé un buen jugador, un buen atleta de Jesucristo. Corra como un atleta, porque Cristo viene a encuentro suyo. Y cuando te encuentre predicando, sirviendo, alabando, regocijado, te liberará de toda opresión satánica, te liberará de toda opresión maligna. Cristo te quiere salvar, Cristo te quiere liberarte. Yo no sé cuántos le gustan eso. Y a su nombre. En cambio, la segunda venida incluye el quitar a los incrédulos como un acto de juicio. Dios bajo a vacuna. Apunche, Señor Jesucristo, voy a randisca. Guavacuna caiman trespica. De pronto caituta ñukan chichau piptia kungiman. Jesús tamana rechaski. Kankamana ringicho. Amadigana gloria a Dios nicho. Ni matamana kanka charingicho pachapica. Sugnis casina ni arte, ni parte, ni suerte. Jesús tamana chaski kunapasca. Apocalipsis 20:15 gimaninme. El que no se halló inscrito en el libro de la vida no dice fue colocado, fue. ¿Cómo se hace? Cuando uno se lanza, fue lanzado. ¿A dónde? Al lago agrio, al lago del fuego. Por eso, papá, mamá, en esta preciosa noche escuche esta palabra. Si usted tiene un niño de 11 años, 12 años, ya tiene que estar evangelizando. Ya tienes que estar predicando sobre la salvación, sobre la condenación, sobre la vida eterna. Ya ese niño tiene que tener a Cristo. Además, los 12 años ya no son niños, son adolescentes.
Mayan kunaka warmi pusas kaza warmi suju bachuk tawas kan watas bahay sa kuhtija iji chas nazarugas kapurikong. Pero ñuka seguro kane kay tuta shamuj kunaka, aleluya, tukuy chay carga tasakispa, tukuy chay killa tasakispa, hawapacha man ringapak, allichirinapagmi, polukate centro masamuskanchi. Bendito sea Dios, bendito sea Dios, alábele, reviéntele, fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ay, Jesús tamana chasquikunaya. Ay, Jesús ka kunang watawanka ya 2019 watakunata predicachun sakiskaka. Pero chasna pesinte kunaka yajitak sordo tukuskaka ringrinta charis papis yajitak ciego tukuskaka ñawita charis papis may pika warmi contra colira may pika yaya mama kuna contra colira ña joven kuna ninka mamá no me obligues déjeme vivir mi vida ninka. Ay, 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 la Biblia dice horrenda cosa es caer en la mano de Dios viviente. ¿Cómo está usted su vida, joven, señorita, estimado profesional, estimado agricultor, estimada hermana, estimada autoridad licenciada? ¿Cómo se encuentra? ¿Estás bien con el Señor? ¿Ya aceptaste a Cristo como su Salvador y personal suficiente? Si lo hiciste, tienes la vida eterna. Y si no lo hiciste, te está corriendo peligro. Pero esta noche hay una oportunidad para que los niños conozcan a Cristo y regresen a sus casas, a sus hogares, saltando y brincando, dándole gracias a Dios porque son salvos por Cristo. Y a su nombre. ¿Quién vive? ¿Cuántos creen que en esta noche hay alma para el Señor? Aleluya. El arrebatamiento será todo secreto. ¿Cómo va a ser el arrebatamiento? Secreto, instantáneo. ¿A dónde se fueron los hermanos de Folucate Centro? A reunión han de tener abajo en Folucate Manuel. Vamos a ver, ya no habrá ni Folucate Manuel. Vamos arriba, estar en 4 esquinas, ya no estarán. A Sangulquí tampoco. ¿A dónde están? Ellos están en la presencia de Dios. Aleluya. Ellos están en la presencia de Dios. Va a ser todo secreto. Pero la segunda venida no va a ser secreto. La segunda venida va a ser todo visible. Porque la Biblia dice, todo ojo lo verá. ¿Cuántos están aquí? En la segunda venida, todo ojo lo verá. Yura caballo piti arisca. Longia. ¿Cuántos ven arriba hacia el cielo? Dile gracias por la corona, papacito precioso. Wow. ¿Quiénes van a venir con Jesús puesto corona? Dígale, nosotros. Hijo de Dios, siervo de Dios. Corona de oro, corona de vida, corona de gloria, corona de justicia. Maiha mamakunati. Kantong Riobamba Raina Tokuskan Ichkayo Kutia Kuna Makital Saiche. Ni casi fichacho mana contratas. Peor reina. Pero esto es para los seres humanos, más para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eres una princesa, eres un rosa de Sarón, eres lirio de los valles. A las mujeres dice, ellas son mis vasos frágiles, mi criatura, mi hermosura. Ellas son mis confidentes, creadas con mi propia mano. Nadie puede tocar porque son mis alabanza y adoración. Y a su nombre. ¿Quién vive? Y allá mi tuca Dios ka karikuna de mai mantam roserka. Aspa manta. Kote mamita konataka. Wow. Shay mantami tukuy mamita kuna.
Alaja mamita kuna. Mayhanka singa singuita, mayhanka sayapa singuita, pero alajito. Y haya Dios chaita, chay caripa, chay warmi mancuska, y waukiko, alaja warmita chariskamanta, contento kanamikangi, Dios te agradecishba. Oya con Gichicho, y a su nombre, la segunda venida, la segunda venida no ocurrirá hasta después de que ciertos otros eventos del fin de los tiempos tengan lugar. El arrebatamiento es inminente, puede suceder en cualquier momento. Ahora, esta es la preocupación, donde tenemos que estar alertos, donde tenemos que estar atentos, despiertos, no dormidos. Y eso es lo que dice Efesios. Ya changichicho. Ima piminikun chaimanta dormigo kuna richarichi guanyuska kunapa chaupimanta katarichi cantaka Lenin Moreno me achigachinga cantaka Cristo me achigachinga. Los que estamos aquí estamos despiertos, hermanos, porque ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, hermanos, y a su nombre. Pero la persona que no ha aceptado a Cristo, Señor, ten piedad de nosotros. ¿Qué piedad va a tener si está separado de Cristo? Y la bendita palabra registra diciendo: separados de mí. Mas todo lo que está, hermano, cargados y trabajados, pero Dios da oportunidad y dice, ¿qué dice el Señor? Vengan. ¿Acaso que dice Cristo, muérete ahí? Si no, dice, vengan. ¿Cuántos de esta noche venimos a acercar más a la presencia de Dios? Yo vine acá porque Fulucate tiene la presencia de Dios. Si fuera una generación, una congregación muerta y conformista y carnal, sinceramente yo hubiera dicho, no, porque para mí me gusta estar por allá. Yo vine acá porque está la presencia de Dios. Aquí hay gozo, aquí hay alegría, aquí hay reconciliación, aquí está la presencia de Dios. Y los que están siguiendo por redes sociales estarán diciendo, por gusto nos fuimos, pero estamos diciendo que esta transmisión también impactará. El mismo Espíritu Santo está con ellos en ese lugar. Aleluya, bendito sea Dios. ¿Quién vive? Entonces, ¿cuántos queremos ir en el rapto de la iglesia? ¿Cuántos tienen hijos que vayan, que tienen ese anhelo, que vayan junto con ustedes a la gloria, a la presencia de Dios? Sabes, solamente es que a veces cabe preguntar, solamente los que tienen esa pasión de querer ir a la presencia en el rapto de la iglesia, pónganse de pie. Solamente los que van a ir al rapto, y los que van a quedar para después del rapto, después oramos con ustedes, haciendo la despedida, hermano. Nosotros somos parte del rapto. La gente de parte del rapto, pónganse de pie. Los que están esperando la segunda venida de la segunda ocasión, todavía no pongan sobre sus pies. Sugau kikanin haku chigre rato culto muambrakuna cancuna kasiri con gichilla ya a las 9 de la mañana llamar pastor que iglesia pi. Y Wambra Canin, pero papito, demasiado can que iglesia sustaringi. Sasna sustarikus kawa, Dios canta mana pusakpika. Y ya Canin, unita sa esmaga. Ako chile como su pusachu mana pusachu saco pero culto magnin. Pero los que estamos aquí, nos vamos. Kaipi kayakitia. Kaipi kawakaitia. Jesús Kaisaki bachataka Hawa pachapimar. Y ahora vivan. Imagina
Señor, tani panico kiko pague, Dios. Pague. Ni su centavo manapagas canicho. Nyukami chay crusta parina carcani nyuka huchamanta. Pero ya cercangi nyuka mana pudina cascata. Ya cercangi chay nanaita mana wandana cascata. Y nyuka tahuyas kamanta. Y mamanta nyuka tahuyar kangi Dios. Mana meresenika nyuka kikipahuyaita. Kamba balia warta si terkangi. Y mana chasnaja kispichispasa sakis kangi mari. Say hawa pimari. Nyami nyuka wawa nyuka ususi nyuka churi kunang kakangi. Kunang kakuri wisangi. Nyuka pag pastor. Nyuka pag evangelista. Nyuka pag apostol. Nyuka pag consejero. Nyuka pag coro. Nyuka pag músico tapos bigune. Kama chay talento. Chay dones kunatas chaskenispa. Kunda chiskangi. Dimas ipagininika papito. Cantores del Raipag. Aspahawa bisaya kuskamanta. Manaya chaskanichu, oh Jesús. Chaywa wakunaya. Chaywa ukikunaya. Padre Jesús. Hermano, que hay tuta de pronto. Que hay amsa aquí pachapi. Desanimarismo, saikurismo por ikungima. Solamente taita mi toma que minga saksini ni kikita. Nyukaps debilitari ni sabi. Humano kaskamantaka. Nyukas ministini. Pulukate pastor kula yukabaltora chu. Pero yukikula tuta. Pulukate gente manta. Y a Dios te paginishanini. May jovencito, may guambrito kuna, manari Jesús na chaskis kakapika. Y ahí to mamita, manapay solo samoy pudipika po samoy kaima. Haku papito, Jesús na chaskingi, kunang kay tuta, 29 de septiembre 2019 ta, haku musug nacimiento ta chaskingi nispa. Saikuriska kuna. Sacrificos kuna. Dios pa presencia ta. May bikahicho y kalarisca kuna. Pasa mucho ya kay momento. Pero kay tauyay. Kay tauyay wa. Diablo kapuriku. Krikta panda chinga. Allí sin chikrikas. Polúcate, Jesús tan Cristo. Bienvenidos. Yo no sé si en esta noche hay jóvenes. Yo quiero orar por los jóvenes de Polucate. Ahora en el nombre de Jesús. Bienvenidos. Yo sé que esta noche hay jóvenes. Cristo amar, kusi kui kausagri su. Hay más, hay más. Yo sé que esta noche hay más. Yo sé que esta noche hay muchos jóvenes, hay muchos adultos. Oyangi kaita, Shakita apaspami. Escuche, joven. Mishakunama. Jesús Tagriskamanta. Vengan, vengan los jóvenes en el nombre de Jesús. Suéltalos en el nombre de Jesús. Las cadenas se rompen ahora. Suéltalos. Ahí. Ahí. Espíritu Santo,
Espíritu Santo, Espíritu Santo, suelta orden de Dios. Diablo capurico, volucate, cuidado, volucate. Siga los jóvenes. Les apasiono, amo a los jóvenes, porque ustedes son de hoy, no son de mañana, para que digan mañana, para el futuro no. Ustedes son de hoy, hoy. Ahora Dios te quiere fortalecerte. Jesús, wow. Bienvenidos jóvenes, bienvenidos jóvenes. Corra en el nombre de Jesús. Bienvenidos, señorita. No importa con lo que hayas hecho, cuánto hayas pasado, no importa, aquí no somos nadie para preguntar. Suéltalos por allá, tráigalos por acá, en el nombre de Jesús. Shakita Apaspan. Aleluya. Los pastores orando por los jóvenes. Conéctese ahí, hermanos. Mientras el Señor trae, pastores recibe, ministre. Ahí vienen con lágrimas. Paiwan causa shamin, kaishaki pachataka. Vamos, jóvenes de la tierra celestial. Wow. Jesús, aleluya. Jesucristo amado. Bienvenidos jóvenes, bienvenidos Volucate. Volucate es tiempo de jóvenes. El avivamiento tiene que sacudir con ustedes. El fuego de Dios tiene que sacudir con ustedes. Ya los ancianos hicieron lo que pudieron, pero hoy te toca a ti, joven. Hoy te toca a ti. El Señor está esperando a un Timoteo. El Señor está esperando a un Eliseo. El Señor está esperando a una María, a una Débora. El Señor está esperando a una que realmente quiera y lleve la posta del evangelio. Siga. Venga, mi hermana, venga, joven, en el nombre de Jesús. Ahí los pastores están orando por los jóvenes que están aquí. Hay lágrimas, wow, aleluya. Escuche, joven. Diablo capurico, canta panda chinga. Ama, aleluya. Ama pandarisuchi. Jesús está criscamanta. Bienvenidos, Espíritu Santo. Jawa Pachapima. Somos coherederos del reino de los cielos. Pertenecemos al reino celestial por la sangre de Cristo. Cristo viene por nosotros y Cristo vendrá por estos jóvenes que pasaron esta noche. ¿Hay alguien más esta noche? ¿Hay alguien más? Hay más esta preciosa noche. Aleluya. Hay más. Los pastores siguen orando y las almas siguen salvando. Este es tu tiempo, amado hermano. No importa que usted no hayas pasado a predicar, pero ahí cuando ores estás arrancando, arrasando de las mismas garras de Satanás las almas. Dile, pastor, suelta esas almas, diablo. Suelta esas almas, Satanás. Tú no tienes arte ni parte. La juventud de Volucate, la juventud de Guayaquil, de Quito, de Riobamba, de San Martín, no sé de qué parte más están aquí. Ellos son para Cristo. Para Cristo. Para Cristo. Para Cristo. Ustedes para Cristo. Ustedes para Cristo, mujer. El diablo muchas veces ha pensado destruirte, dañarte,
perjudicarte. Aún la propia familia te han criticado, te han odiado, te han dado la espalda. Pero no importa, la campaña de Volucate Centro 2019 ha sido tu tiempo propicio. Hoy estás en la presencia de Dios, estás recibiendo el perdón, la misericordia, el amor, la cobertura. Y si Dios te recibe, si Dios te perdone, lo demás que importa. Reciba, 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 mujer, reciba, reciba en el nombre de Jesús. Fluya la presencia de Dios. Dile a Dios: perdóneme, papá, fortalézame, Padre, yo quiero servirte, yo quiero, Padre, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras hacer, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, fluya, fluya tu presencia, fluya, Señor. Ay, 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 tienes pasión de servir, sino que no hay alguien que apoye. Estás muriendo con cuantas ganas de servir a Dios, sino que tienes personas que te juzgan, personas que te critican. Pero Dios esta noche te está diciendo: no temas, no desmayes. El tiempo propicio ha llegado y vas a levantar como Josué, vas a levantar como Gedeón. Ahora, reciba. Papá, reciba este precioso niño. Wow. ¿Algún rato has aceptado a Cristo? Padre, en el nombre de Jesús, mira este precioso niño, Señor. Dejad que los niños vengan hacia mí, está escrita en tu palabra. Reciba. Tú conoces el nombre de este varón. Y ora en el nombre de Jesús una oración profética, que si aún todavía tardas en venir, este precioso niño va a ser un siervo tuyo, un pastor, un ministro de Dios. Recibe el poder de Dios. Wow. Fluya. El Señor está contigo, mujer. ¿Quién ha dicho que Dios te odia? ¿Quién ha dicho que Dios está fuera de ti? Aún estando en esos momentos fuertes, pero siempre en tu mente tenías presente que hay un Dios que ama. Siempre en tu mente tenías presente y vigente que hay un Dios que da oportunidad. Y casi que pierdes esta oportunidad. Casi que pierdes. Casi que pierdes esta oportunidad. Alábele a Dios porque Dios te perdona. Dale gracias a papá Dios porque Dios está diciendo: está bien, te perdono, te disculpo, te limpio. Y levántate en el nombre de Jesús. Y si yo he declarado esta noche que tú estás de pie, ¿quién te podrá criticar? ¡Wow! Todos los que están aquí adelante, diga conmigo: vamos escalando peldaños. Póngase de pie, póngase de pie, póngase de pie. Vamos llevando la cruz. Prosigo el camino angosto. Con Cristo es mucho mejor. Vamos escalando peldaños. Vamos llevando la cruz. ¡Uy, Espíritu Santo! Prosigo el camino angosto. Con Cristo es mucho. ¿Dónde están los jóvenes? Arriba las manos, los que pasaron, diga: ya viene la red, batiendo las manos. Y ya no. Tengo a Cristo en
quiero escalar. Ya viene tu recompensa. Y ya no vas a llorar. Tienes a Cristo en tu vida, por eso vas a escalar. A veces te sientes débil y ya no quieres escalar, pero hoy alzo mis manos al cielo. ¿Qué va a hacer? Cristo fuerzas me da. Diga toda la iglesia: a veces me siento débil, pero diga el débil fuerte soy, y ya no quiero escalar. Arriba las manos, alzo mis manos al cielo. Cristo fuerzas me da. Y ya viene la recompensa. Yo ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Con más fuerza dile, joven: ya viene la recompensa. Cántele: y ya no voy. Tengo a Cristo en mi vida, por eso Padre, entrego en tu mano a esta multitud tan grande, estos espíritus de jóvenes. Hoy estoy aquí yo predicando, pero mañana ellos estarán aquí, Señor. Hoy estamos nosotros ministrando, Espíritu Santo. Mañana estarán ministrando ellos. Ellos van a estar ministrando. Ustedes dos, parejita de matrimonio, van a servir a Dios. Las pruebas que están pasando es porque Dios está llamando. Dios está llamando para grandes cosas. Y en medio de esa prueba, esa tribulación, tienes a tu alrededor a los que te critican, a los que te odian, pero deja que hagan lo que quieran hacer ellos. Dios nunca los dejará, con tal de que ustedes no se aparten de la presencia de Dios, con tal de que ustedes no te aparten de la presencia de Dios, varón. Con tal que usted, señorita, no te apartes de la presencia de Dios. Con tal que usted no te apartes de la presencia de Dios. Tienes hambre de servir a Dios en el ministerio de alabanza. Siente mi alma que algún rato quieres predicar. Admiras a muchas mujeres alabando, danzando, predicando, pero Dios está diciendo: clámame. Yo te voy a dar aún cosas más grandes que ellos, lo harás tú también. No temas, no temas. Yo estoy contigo en cada paso que tú das. A veces me siento débil, ya no puedo escalar. Alzo mis manos al cielo y Cristo fuerzas me da. ¿Qué le parece? Cantamos todos polucateños. A veces ya no quiero escalar. Arriba las manos. Alzo mis manos al cielo
y Cristo fuerzas. Aquí con agua, mire, ya viene la recompensa y ya no voy a llorar. Aleluya. Más. Por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa. Yo ya no voy a llorar. ¿Sabes a quién tienes? Tengo a Cristo. Y es el motivo de vida que no vamos a llorar. Por eso quiero escalar. Espíritu Santo, te damos gracias. Conozco a todos los pastores de Jolucate. ¿Por qué no acercan a estos jóvenes y le dan un abrazo a ellos? Y dile: joven, bienvenido a la milicia de los fuertes. Joven, bienvenido al equipo de los valientes. Vamos, que tú puedes. Abrácele. Pastores Kunaka y Picas Kunaka, Kaiwabito Kunatuk Yarichi, Nichi, felicitaciones. Ahora, puesto los ojos de Jesús, adelante con Cristo de la gloria. Gracias, Jesús. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta preciosa noche. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Aleluya. Ojalá las cámaras estén enfocando a todos ellos. Y mucha gente en muchos lugares están llorando junto con nosotros porque han podido reconciliarse con Dios. Estoy seguro que ya más tarde bombardearán con los mensajes de texto diciendo: gracias, ese mensaje llegó a mi corazón. Estuve manejando, parqué el carro y tuve que orar junto con ustedes. Bendiciones para todos los que estuvieron siguiendo a través de redes sociales. Y un minuto ahí tocando ustedes. Padre, en el nombre de Jesús de la gloria, derrame tu unción. Así como lo diste a Asa, a Emán, a Jedutún, a Israías, Señor. Cuando ellos hacen música, tu presencia desciende en donde estén, con quien estén, sean portadores de la presencia. Que la gente reconozca y considere, no por tu profesión, no por tu capacidad, ni estatura, ni contextura, sino que a ustedes, la gente, la multitud, puedan conocer como un verdadero siervos de Dios. Padre, derrame más ese espíritu de alabanza. Derrame más aquí en este instrumento. Agilite más aquellos dedos. Agilite más en el teclado. Agilite más en la percusión. Agilite más en el requinto, en el acompañamiento. Que la gloria Shekinah, la gloria de alabanza, la gloria de adoración invada sobre cada uno de mis hermanos que están aquí. Y sobre el hermano que está allí, ahí en el control master. Aquel hermano, aquella persona, fluye a tu Espíritu Santo. Y sobre todos estos equipos, aleluya, gracias papá. Vienen nuevos equipos 2020, totalmente nuevo y restaurado, mucho más mejor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tu pueblo alabamos y te agradecemos con fuego y lluvia de aplauso. Aplauda, 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 aplauda. Vamos por más, vamos por más. Alguien puede gritar, aplaudir y gloria a Dios. Alguien puede gritar un grito de aleluya. Aplauda y aleluya, aleluya, aleluya. Wow, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida. Por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa. Y hoy ya no voy a llorar. ¿Sabe por qué? Porque tengo a Cristo en mi vida. Por eso
quiero estar. Padre, muchas gracias. Bendiga este proyecto, Señor amado, de los nuevos equipos, del sonido y de los instrumentos. Que cada persona caritativa y generosa, considerando que la plata, el oro no es para ellos sino por ti y para ti, puedan servir de la mejor manera y esperando estrenar lo más pronto posible. De antemano te damos gracias. Lo que hemos dicho, así será hecho. Jolucate celebrará otra fiesta más de gratitud. Amén y amén. Dios bendiga. Seguimos más adelante con esta gran fiesta. Gracias mi hermano Francisco Pilataxi, mi hermana Martita Guaya, que no lo veo. Gracias por la invitación. Venimos también con el Ministerio La Vid Verdadera. No sé si por allá están. Sí, ayer estuve en Guayaquil, hoy ya estamos aquí. Gracias mis hermanos. Que Dios Todopoderoso derrame lluvias de bendiciones.